Quiero saludarte a ti que nos estás escuchando, que el Señor pueda bendecirte en gran manera y que esta pueda ser una oportunidad más de crecer en su palabra. Quiero que me acompañes en una oración para así pedir la dirección de nuestro Dios en esta meditación. Querido Padre que moras en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podemos vivir en este mundo, tu compañía y tu cuidado está con nosotros. Tú cuidas de tus hijos fieles, Señor. Por eso, sé con nosotros una vez más. Y ahora que abriremos tu palabra, que tu Santo Espíritu tome nuestro entendimiento y podamos discernir tu palabra. En Jesús lo pedimos. Amén. El tema de esta ocasión es titulado El costo de la salvación. A finales del siglo XV y inicio del siglo XVI, la Iglesia Católica realzó una doctrina que conmocionó al mundo: las indulgencias. El Papa León X, con el propósito de construir la Basílica de San Pedro, llevó a cabo esta idea: cobrar por la salvación y el perdón de nuestros pecados. El fraile encargado de ir a todos los lugares de Alemania con el propósito de cobrar esas indulgencias fue Johann Tetzel. Un hombre elocuente, poderoso, con convicciones significativas y que despertaba el interés en las personas para que pagaran por la salvación. Dice la historia que cuando Johann Tetzel llegaba a alguna ciudad o población, el ánimo de ese lugar se despertaba con gran entusiasmo y era incluso mucho más aclamado que el mismo Jesucristo. Pero, ¿tiene algún precio la salvación? ¿Tendrá algún costo? ¿Valdrá algo? ¿Tenemos que pagar para ser salvos? Yo creo que podamos leer las Sagradas Escrituras en el libro Los Romanos, el capítulo 3, verso 24, dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Jesucristo. Número 1, la salvación viene por Jesús. Y número 2, es gratuita. Es gratis. No debemos pagar por ella. Pero aunque no debemos pagar por ella, alguien ya pagó: Jesucristo, quien con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario te da a mí y a ti la salvación. Yo quiero contar una anécdota. En cierta oportunidad, estando cumpliendo funciones ministeriales en un territorio, cuando cesé mis funciones ministeriales, la iglesia me hizo un agasajo y me dio un regalo, me hizo un obsequio. Y yo nunca olvido las palabras del hermano quien me entregó el regalo. Me dijo: pastor, tome su regalo, valórelo porque nos valió mucho. Aunque la salvación es gratuita para nosotros, detrás hubo un precio muy significativo que se pagó por ella, y fue Cristo derramando su sangre preciosa. Aunque es gratuita, ¿qué debes pagar para la salvación? Yo quiero invitarte hoy a repasar esos 4 precios de la salvación, los 4 costos personales que tú y yo debemos pagar para ser salvos. Busquemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del verso 24 en adelante vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí? ¿En qué consiste ese primer precio de la salvación? Pareciera que estuviera en contra de un principio sagrado como es la familia, como es el hogar, fundado en el inicio de la creación, cuando Adán y Eva formaron parte de ese primer núcleo familiar en la tierra. Pero no, eso no está en contra de la familia. Jesús te está queriendo decir que cuando Jesús no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, cualquier otra cosa puede ocuparlo. El primer precio a pagar es que Jesús sea lo primero. Porque ¿para cuántas personas Jesús hoy en día no es lo primero? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 24? Nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a 2 señores. Y en este gran conflicto, Dios demanda adoración, Satanás también demanda adoración.
El mundo demanda adoración. Es por esa razón que debes colocar a Jesús en primer lugar. Y cuando Jesús ocupe el primer lugar, pasará lo que Pablo vivió en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús debe vivir en ti y en mí. Ya no vivo yo, debe ser nuestro mensaje, mas vive Cristo en mí. Por eso quiero animarte que cuando Jesús ocupe el primer lugar y cada día camine más contigo, pasará la mayor transformación en tu experiencia cristiana. Como dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Y eso es lo que Dios quiere y anhela para nosotros, que podamos ser transformados en la misma gloria, en la misma imagen, por el cual o por el resultado de andar y caminar con Jesús. Ese es el primer precio a pagar. Pero ¿cuánta gente hoy no pone a Jesús como lo primero? Es lo segundo, lo tercero, lo opcional. No, Jesús, para la salvación, debe ocupar el primer lugar. Yo quiero invitarte a leer el segundo costo de la salvación. Dice la palabra de Dios en el verso 27 del capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? ¿Cómo es que llevar su cruz? Recuerden que en la antigüedad la cruz era un símbolo de maldición. De hecho, quien llevaba o era llevado a la muerte de la cruz era porque no tenía ninguna oportunidad de esperanza. Dice la palabra de Dios en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero claro, después de la muerte de Cristo, la cruz representaba un símbolo de bendición para nosotros, porque fue el instrumento en el cual tú y yo pudimos entender y aceptar y recibir esa salvación. Pero no dejaba de ser un símbolo de maltrato, de lucha, de humillación, de sufrimiento. Eso representaba la cruz. ¿Qué está queriendo decirse Jesucristo en este segundo precio? Que este segundo precio radica en el punto de que la vida cristiana es una vida de lucha y dificultad. Yo discrepo un poco de aquellos que dicen, ven a Jesús, todo es felicidad y todo es dicha. Y sí, en Jesús todo es felicidad y es dicha, pero ese no es lo principal. La vida en Jesucristo es una vida de dificultad. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, verso 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiere decir que la vida cristiana en Jesús va a ser una vida de luchas y dificultades. Nos aborrecerán, nos maltratarán. ¿Y qué pasa con esa idea de que todo es dicha y felicidad? Que cuando venga la primera tormenta, abandonamos la fe. Dice Santiago 1:2, y quiero que lo atesores en tu corazón, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas y las dificultades realzan el carácter a la imagen de Jesucristo. Es por esa razón que la vida cristiana va a ser una vida de lucha. Y si tú no entiendes este concepto, vas a vivir amargado en la fe. Y el primer precio te llevará al éxito al segundo precio. Cuando Jesús ocupa ese primer lugar en tu vida, estarás dispuesto a tomar su cruz y seguirle a donde Él te lleve, a donde Él te mande. Quiero leer para ustedes lo que implica el tercer precio de la salvación. Nos dice la palabra de Dios ahora en el verso 27, en el verso 28 y 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene necesidad de acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Introduce el término de
construcción, edificar una torre. Y radica que para edificar necesitamos esfuerzo, sacrificio, dedicación, inversión. Es una insensatez de nuestra parte no entender el compromiso que demanda vivir para Cristo, una fe en Jesucristo. Porque necesitamos hacer esfuerzo. Nadie va a crecer porque yo lea la Biblia. Yo creceré porque lea mi Biblia. Tú vas a crecer porque ores, tú vas a crecer porque vayas a la iglesia. Quiere decir que hacer este tipo de cosas que nos ayudarán a edificar nuestra vida cristiana, ladrillo por ladrillito, será el invertir para Cristo, el compromiso y la dedicación. Porque yo he escuchado en mi ministerio en algunas oportunidades, mira, José llegó a la fe, pero no le duró mucho la fe, ya se apartó y no han pasado 3 meses. Llegan a ser objeto de burla porque no terminan de edificar la casa. Para eso necesitamos compromiso y dedicación. Quiere decir entonces que la vida cristiana es una edificación a la cual debemos invertir mucho tiempo, esfuerzo y esmero. Y no debemos ser como ese imprudente que edificó la casa sobre la arena y cuando vino la tormenta la llevó al piso. Debemos ser como ese prudente, ese sabio que edificó sobre la roca y cuando vinieron las tormentas, su cimiento se mantuvo firme. Quiere decir que debemos edificar en Jesucristo, que debemos edificar cada peldaño, ladrillo por ladrillo de nuestra casa espiritual para alcanzar la dicha de la construcción plena. No debes dejar a media la construcción de tu vida espiritual. Debes terminarla, porque la meta debe ser llegar a ese cielo que Dios tiene para ti y para mí. Y debemos pagar por ello. Y el cuarto costo de la salvación lo encontramos en el texto a continuación. En el verso 31 y 32 se nos dice, Jesús cambia todo en la esencia, cambia el término. Comienza con poner la familia, no poner la familia como primero, sino a Jesús. Luego dice que debemos llevar su cruz como símbolo de maltratos y sufrimiento que viviremos en nuestra experiencia cristiana. Dice que la experiencia cristiana tenemos que edificarla hasta terminarla, pero aquí cambia, introduce el término de conflicto. Y dice, oh que rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 aquel que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía embajadas y pide condiciones de paz. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Dios introduce el término de conflicto porque eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. El gran conflicto entre el bien y el mal. Donde Satanás pelea por nosotros, donde Jesús pelea por nosotros y somos nosotros el campo de batalla. Satanás pelea para destruirte, maltratarte, hacerte perder, pero Jesús pelea para redimirte, sanarte y darte la salvación. Es importante discernir qué puede pasar en una batalla. Hay muertes. Incluso la muerte puede venir desde un compañero. Si a un compañero se le dispara el fusil y no tenemos esas prevenciones, puede herirme o puede herir a otras personas. En la guerra hay muerte. Y quiero decirte que eso va a haber en el gran conflicto del bien y del mal. Un grupo que será salvo y otro grupo que se perderá. ¿Sí recuerdan la experiencia de Gedeón cuando fue llevado a cabo ese gran conflicto con los filisteos? Armó un equipo, armó un batallón, pero Dios le dijo, llévalo al arroyo. Solo al que tome conforme a una característica, ese te lo vas a llevar a la batalla. Y dice que hubo 300 hombres que lamieron el agua como perros, porque entendieron que era estar en batalla. El otro grupo se sentó, se puso cómodo y Dios lo envió al pueblo. Quiere decir que debemos entender la magnitud de estar en una batalla, de estar en una guerra. Por esa razón debemos saber de qué lado de la batalla, en el gran conflicto del bien y del mal, hemos de estar. Si del lado de Cristo o del lado de Satanás. Quiero comentar una experiencia que relata la historia. En 1812, el 23 de junio al 14 de diciembre, se llevó a cabo un gran conflicto.
los convenios se habían roto entre Francia y Rusia gracias al tratado de Tilsit, que fue quebrajado por el zar Alejandro I, llevó al país de Francia a la batalla contra Rusia. Liderado el ejército por Napoleón Bonaparte, que doblegaba el número de los rusos, decidieron ir, y así como habían hecho otras conquistas, ir y enfrentar a Rusia y vencerle. La victoria estaba garantizada para Francia, porque el número del ejército superaba por el doble al ejército de Rusia. Sin embargo, Napoleón Bonaparte no entendió el terreno donde peleaba. No entendió la magnitud de la batalla por la extensión y por las bajas temperaturas de frío. Una batalla que pudo haberse conquistado en 3 semanas terminó como la más grande derrota para el ejército francés. Las bajas temperaturas, cuando iban camino hacia sus enemigos, debilitaron al ejército. Y uno a uno fueron cayendo en derrotas hasta el punto de perecer y fracasar en esa batalla. Esa batalla está registrada como la peor derrota de Francia. Pero, hablando de la batalla espiritual, se está viviendo, la estamos viviendo. ¿Cuál ha de ser tu postura? ¿Estar frente a Jesucristo, peleando del lado de su ejército o del lado del ejército enemigo? La salvación, aunque es gratuita, debes entender que necesitamos hacer estos costos personales. Número 1, poner a Jesús en primer lugar. Número 2, entender que la vida cristiana es una vida de lucha y dificultad. Número 3, manifestar y entender la idea de que la casa hay que edificarla hasta terminarla. Y número 4, en este gran conflicto del bien y del mal, estar del lado de Jesucristo, el lado de aquel que va a ser vencedor. Porque quiero leerte el último texto, en el capítulo 4 del libro de Hechos, el verso 12, nos dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no se es dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. La salvación viene por lo que Jesús hizo por ti. Pero unado al esfuerzo que hagamos, podremos alcanzar ese cielo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Estás dispuesto a pagar los precios para ser salvo? Dios te llama y te invita a que puedas disfrutar de esta experiencia de la salvación y poder atesorar en tu corazón y en mi corazón esa salvación. Tú que estás allí escuchando, quiero pedirte que puedas abrir el corazón y decirle: yo, Señor, estoy dispuesto a pagar por la salvación. No como a finales del siglo XV, inicio del siglo XVIII, que pagaban las personas para obtener esa salvación. No así, porque ya Jesús, con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, te brinda a ti y a mí la salvación. Es con este esfuerzo personal. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Dios te está llamando y te invita a que puedas gozar de esa experiencia de salvación. Es por esa razón que quiero que puedas tomar la mano poderosa de Dios y emprender y empezar a vivir una experiencia de salvación con Jesucristo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Dios te invita a pagarlo. Yo quiero que podamos terminar con una oración y que puedas abrir el corazón en este momento a vivir esa experiencia con Jesucristo. Querido Padre, te damos honra y gloria porque ya tú nos brindaste esa salvación. Moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo único que tenemos que pagar nosotros para esa salvación es nuestros esfuerzos personales. Tiene un costo. No es monetario. Es de dedicación y esmero y esfuerzo, Señor. Ayúdanos en nuestros corazones a pagar por ello, para que así podamos alcanzar esa salvación que tanto tienes para con nosotros. En tus manos de amor nos ponemos, Señor. Bendícenos. En Jesús lo pedimos. Que Dios pueda bendecirte en gran manera y que pueda ser cada día este momento
y todos los momentos de encuentro con Jesús una oportunidad más para crecer. Nos veremos en otra oportunidad.